Comenzamos un nuevo Hablemos de Salud. En esta oportunidad, la primera nota tiene que ver con una charla organizada por la Fundación Centro de Estudios Digestivos que está relacionada con los alimentos ultraprocesados en adultos y niños. La vemos. Doctor Gastón Yuri, tema convocante, Silvay, realmente los alimentos ultraprocesados, ¿por qué son tan convocantes estos alimentos? El medio está invadido de alimentos procesados y ultraprocesados. Y un poco tiene que ver con eso, el tipo de alimentos que consumimos, el estilo de vida que llevamos, que nos lleva a tener dificultad de comer alimentos frescos. Esto nos lleva a comer alimentos empaquetados que tienen diferentes características, y creo que esto tiene un impacto en los adultos, pero también mucho más importante el impacto tiene en los niños y lo que va a pasar con los niños si tienen una mala alimentación en el futuro. Entonces la idea de la charla era hablar y contar qué son, desmistificar lo que hay que desmistificar y tener un orden y tener la información necesaria para poder comer lo que es necesario o las porciones que sean necesarias de todo tipo de alimentos, incluidos los procesados y los ultraprocesados. Pero bueno, un poco la idea es que justamente las nutricionistas, la licenciada Ferrarero y la licenciada Mila, hablen de los alimentos en adultos y en niños, y la licenciada Sandra Tamburini, que habla del aspecto psicológico y lo que tiene que ver y el impacto que tiene la alimentación en los adultos y en los niños. ¿Todo alimento que viene empaquetado es ultraprocesado? En general sí, pero no significa que sea malo, porque los alimentos tienen determinadas características y hay cosas que realmente son malas cuando son en exceso, sobre todo, por ejemplo, la sal, las grasas saturadas, los excesos de hidrato de carbono, los famosos sellos negros. Entonces, cuando un alimento tiene muchos sellos negros, en general son de mala calidad. Hay un montón de cosas que están asociadas a esto, pero eso no significa que no lo podamos comer. El tema es cómo es nuestra alimentación en general y cómo nosotros decidimos alimentar a nuestros hijos. Entonces, un poco tiene que ver con eso, informarnos y tomar buenas decisiones después. ¿Cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener consumir en exceso, algunos a grandes rasgos, consumir en exceso este tipo de alimentos? Y el problema más importante que tiene esto está relacionado al fin y al cabo con la obesidad. Digamos, las charlas de este mes, en noviembre, de la Fundación del Centro de Estudios Digestivos está relacionada con la obesidad. Es un mes donde se habla de la obesidad y los alimentos ultraprocesados están directamente relacionados. Justamente con esto estamos hablando, el tema de los volúmenes y las cantidades. Y la obesidad es una pandemia que trae un montón de enfermedades asociadas, sobre todo las enfermedades metabólicas, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la dislipemia y otros problemas que tienen que ver con las articulaciones y demás, baja rendimiento, depresión. O sea, la obesidad es el problema final, y las enfermedades que están asociadas a eso, que al fin y al cabo producen enfermedades cardiovasculares. Así que creo que la idea es saber para no llegar ahí. Por eso una de las aristas fundamentales también es, además de la nutrición, lo que tiene que ver con la psicología. Ahí radica la importancia de la intervención de una licenciada en psicología. Yo creo que es un aspecto básico en todas las enfermedades, y la obesidad es una enfermedad. Y en este caso, este tipo de alimentos genera cosas también que tienen que ver con las adicciones. Entonces hay un aspecto que tiene que ver con el propio paciente, con la familia, y con lo que vivimos en general en la sociedad, que vivimos a una velocidad que por ahí no es la adecuada. Esto genera mucha ansiedad, la ansiedad nos genera comer. Cuando comemos este tipo de alimentos que tienen una absorción rápida, generan otra vez ganas de comer, y eso genera este círculo que es malo, que es negativo, que al fin y al cabo y a la larga y con esa permanencia de ese consumo nos trae estas enfermedades. Entonces el aspecto psicológico se transforma en un aspecto importante, y aprender cómo manejar eso, y eventualmente si uno requiere o tiene la necesidad de un tratamiento que tiene que ver con la contención psicológica, bueno, llegar en tiempo y en forma. Por eso son fundamentales este tipo de charlas. Sí, yo creo que sí. Este tipo de charlas lo que habla es justamente de lo que debería ser la salud en general, que tiene que ver con mirar todas las aristas de la salud. Y bueno, acá estamos haciendo esto que tiene que ver con lo multidisciplinario. Y la verdad que nos pone muy contentos, y bueno, espero que la gente lo disfrute, aprenda y se saque los mitos y haga lo que corresponde en tiempo y forma, y que disfrute cuando le toque comer algo que por ahí no es de la mejor calidad. Aún hay más material sobre esta charla que hemos compartido junto al CED, pero lo veremos más adelante. Acordate que a través del Instagram de nuestro programa podés volver a ver las notas en cualquier momento de la semana. Búscanos en esa red social como hablemosdesalud.tv y empezá a seguirnos. En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud.
Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. ¿Te enteraste de la Clínica 25 de Mayo en la zona sur? Encontranos en la subsede de Mario Bravo, esquina Jorge Newbery, primer piso. Contamos con más de 20 especialidades médicas, servicios de diagnóstico por imágenes y la excelente atención profesional que nos caracteriza. Desde hace 70 años somos parte del crecimiento de Mar del Plata. Clínica 25 de Mayo, una clínica con valores. Siviero Óptica, lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par, anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483 1439. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-556-9988. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Seguramente en algún momento tuviste palpitaciones o estuviste con alguna persona que las tuvo. Pero, ¿qué son realmente las palpitaciones? ¿Debemos preocuparnos cuando aparecen? Bueno, a estas preguntas nos va a responder la doctora María Fernanda Petrucci, médica cardióloga que pertenece al equipo de la Unidad de Cardiología Clínica. Primero, definir lo que es una palpitación, que es cuando uno siente el latido del corazón. Uno puede sentir los latidos acelerados o puede sentir un golpe fuerte, un latido fuerte en el corazón. Eso es una palpitación. Nosotros tenemos una frecuencia cardíaca normal que va entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando tenemos más de 100 latidos por minuto tenemos una taquicardia. Cuando tenemos menos tenemos una bradicardia. Y también lo que podemos tener es que el ritmo se desorganice, ¿sí? No sea regular, como decimos nosotros. Entonces a veces las palpitaciones pueden hacer que el ritmo no sea regular y que yo sienta que el corazón no está, los latidos son desordenados. Generalmente las palpitaciones no se deben a causas graves, ¿sí? Pues yo puedo tener palpitación por una situación de estrés, por una mala noticia, ante un ataque de pánico. Puedo tener palpitaciones si tengo fiebre, si fumo un cigarrillo, si estoy tomando mucho café o comiendo chocolate. A veces hay causas de palpitaciones que no implican que uno tiene un problema cardíaco necesariamente. Y a veces no encontramos causa de palpitaciones. Puede ser que el paciente sienta los latidos del corazón, venga a la consulta, no encontremos una causa y no encontremos a veces incluso una arritmia cardíaca. Tener palpitación no implica que hay una arritmia o un problema cardíaco, ¿sí? ¿Cuándo me tengo que preocupar? Cuando la arritmia es muy frecuente, ¿sí? La frecuencia es muy importante. No es lo mismo tener arritmia una vez por mes o aislado en el año que tener todos los días, sentir palpitaciones todos los días. Es importante, nosotros siempre le preguntamos al paciente cuándo comenzó a tener palpitaciones, es un motivo de consulta muy frecuente. ¿Qué desencadena esta palpitación? Si es el esfuerzo, si es estando en reposo, si es la ingesta de alguna determinada comida o, como les dije, el café. ¿Cuánto dura? ¿Qué la calma? O sea, ¿qué calma ese sentido de palpitación? Así que todo eso para nosotros es muy importante. Si uno tiene palpitaciones y se acompaña de dolor en el pecho, como una opresión en el pecho, de falta de aire, de mareos o si genera desmayo, es muy importante la consulta en ese momento. También es importante consultar si afecta la calidad de vida. Si una persona se acuesta a dormir todas las noches y siente el latido del corazón o que esto está desordenado, bueno, es importante que realicen una consulta. Pero los síntomas más alarmantes son el dolor de pecho, la falta de aire, los mareos o los desmayos. En esos casos, sí o sí, es muy importante consultar.
Quiere decir que hay situaciones de nuestra vida que pueden provocar palpitaciones, entonces ahí es medianamente esperable, pero debemos preocuparnos cuando hay otro tipo de causas. ¿Cuáles son las causas que puede haber que provoquen palpitaciones y ante las cuales nos tenemos que preocupar? Bueno, causas pueden ser problemas de tiroides, problemas cardíacos. Hay pacientes que tienen a veces problema cardíaco, una arritmia cardíaca, y en ese caso la causa de la palpitación es esa arritmia, que es lo que nosotros como cardiólogos tenemos que ir a buscar. Puede que el paciente tenga algún problema en alguna válvula cardíaca o algún problema estructural en el corazón que desencadene una arritmia y esa arritmia lleve a tener una palpitación. Es muy importante para nosotros buscar una causa. Un paciente con anemia, que es que tiene los glóbulos rojos bajos, probablemente sienta el corazón acelerado porque la anemia genera taquicardia. Entonces, en ese caso, es muy importante que busquemos una causa porque lo que se trata es la causa. No hay que tratar la arritmia, sino la causa subyacente. Así que puede haber patologías que desencadenen arritmias y entonces tratamos eso, o tenemos que descartar algún problema cardíaco, alguna cardiopatía, o a veces una arritmia que es un problema eléctrico del corazón. El corazón está estructuralmente bien, se dice corazón sano, pero tiene un cortocircuito y en ese caso tenemos que estudiar de qué tipo de arritmia se trata. Cualquiera de estas arritmias tienen, por supuesto, tratamiento. Cualquiera tiene tratamiento, lo importante es hacer diagnóstico. Nosotros los estudios que le hacemos a un paciente que consulta por palpitaciones, aparte del interrogatorio, de cuándo comienza, qué desencadena, todo eso que es muy importante, hacer un examen físico para ver si el paciente tiene un soplo, tiene algún ruido cardíaco o si tiene signos de falla cardíaca. Y es fundamental el electrocardiograma. El electrocardiograma nos puede diagnosticar, podemos encontrar una arritmia o si tiene taquicardia o bradicardia, como dije inicialmente, pero es un estudio que dura pocos segundos. Entonces muchas veces nos resulta incompleto para estudiar un paciente que consulta por palpitaciones. En ese caso solemos solicitar un Holter, que es un monitoreo de 24 horas. Se realiza un estudio electrocardiográfico de 24 horas y ahí nos fijamos si aparece alguna arritmia que pueda estar justificando los síntomas que el paciente nos dice. Otro estudio que muchas veces solicitamos es un ecocardiograma, que es un estudio que no es invasivo y donde podemos ver cómo está el corazón, si el corazón está agrandado, cómo funcionan las válvulas, ¿sí? Estructuralmente si hay alguna causa que pueda generar los síntomas que tiene el paciente. Y a veces, por último, cuando detectamos alguna arritmia, le pedimos al paciente una prueba de esfuerzo, que puede ser una ergometría o un ecoestrés, para ver el comportamiento de las arritmias cardíacas, ¿sí? Esos son los 3 estudios que solemos pedir, dependiendo si encontramos algo. Sí es muy importante aclarar que a veces el paciente no le encontramos una arritmia, aunque el paciente tenga síntomas, y no significa que el paciente no tenga nada, porque muchas veces la palpitación el paciente la siente un sábado y el Holter se hace un martes. Entonces se debería hacer un estudio en el momento que el paciente tiene el síntoma y eso a veces no se puede reproducir y a veces estamos hasta años tratando de encontrar la causa de la palpitación. Así que es muy importante, y algo que yo le recomiendo mucho a los pacientes es realizar un calendario de la arritmia, que es agarrar una agenda o un calendario y cuando el paciente tiene el síntoma que haga una crucecita, y si lo siente más de una vez en el día que también marque. Entonces a mí me permite ver en un mes o semanalmente cómo se comporta, también que el paciente lo pueda relacionar. Bueno, este día que hiciste, que tuviste la arritmia, si comiste algo en particular o tuviste una situación de estrés. Entonces el calendario de arritmia nos da un panorama de si es más frecuente de lo que uno piensa, menos frecuente, y cuál es la posibilidad de que yo pueda encontrar un problema. Si es una vez cada 2 meses es más difícil que podamos encontrarlo. Así que si el paciente tiene palpitaciones frecuentemente, si estas palpitaciones le generan algún otro síntoma como una falta de aire, algunos lo refieren como una burbuja que sienten en el cuello, en el pecho. La forma de referirlo depende de cada persona, pero bueno, si es frecuente, si le afecta la calidad de vida, si se acompaña de algún otro síntoma, bueno, es importante que los pacientes consulten.
¿Todavía no te suscribiste a nuestro canal en YouTube? Hacelo ahora. Búscanos en esa red social como Hablemos de Salud y donde encuentres este logo, ahí suscríbete para que lleguemos cada vez a más personas con los contenidos de salud. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Nuestros afectos. Lo que nos gusta. Todo lo que nos apasiona. Cada uno de nuestros proyectos. Para todos tus planes, tenemos un plan. En cada etapa de tu vida, te acompaña Planes de Salud de HPC. Conoce más en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad. Problemáticas de pareja. WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. El diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad tienen su espacio en Hablemos de Salud de la mano del doctor Simón Mina, quien hoy nos hablará acerca de la medicina integrativa. Tema de hoy, medicina integrativa. ¿Qué es la medicina integrativa? La relación que existe entre lo que orgánico, lo emocional y lo energético. Cuando una persona viene a un médico de esta medicina o medicina holística, estamos hablando de la relación que existe entre lo que pasa en el alrededor de la persona, la forma de ser, la estructura de personalidad, el psiquismo de esa persona y lo que está expresando en el cuerpo. Pero es mucho, doctor. Bueno, esto es medicina integral. Es decir, muchísimas veces le he comentado que todo lo que expresaba, los síntomas, la enfermedad, los procesos que tenía el organismo no venían de la nada, venían de cómo ese proceso del cerebro era tomado y era traspasado al cuerpo. Un detalle es que nosotros en el centro de nuestro cerebro tenemos una nuececita que se llama amígdala. No es esta, una que está arriba. Esta es el órgano de las emociones. Cómo nosotros procesamos nuestros estados emocionales. Lamentablemente, alguna vez lo hemos comentado, que la mente no sabe discernir la verdad y la mentira. Entonces nosotros estamos escuchando un montón de información, alguna es verdadera, otra es falsa, y nuestra amígdala la procesa y la activa. La intensidad con que ese procesamiento lo tiene, va a ser lo que descarga en el cuerpo físico. Entonces usted dice que la enfermedad es la reacción que tenemos a esta realidad. Por ejemplo, la que estamos viviendo, que nos provoca un estado de inseguridad, de incertidumbre, de miedo. ¿Es verdadero el estado? En parte sí. Ahora, si nuestra amígdala lo intensifica por situaciones que hemos nosotros cada uno vivido en el pasado o porque estamos escuchando demasiada información alarmista o porque nosotros generamos con nuestra mente un backup hacia el futuro que nos da miedo, bueno, lo que le estamos proyectando al cuerpo es un estado obviamente de ansiedad, de estrés, de tensión que se va a expresar físicamente. Entonces, la gastritis, la contractura, la diarrea, el colon irritable, la mialgia, el estado artrósico ya en una intensidad mayor, va a ser la expresión de esa situación. Entonces, después el tratamiento no solo va a servir tomar
el analgésico, el antiácido, el antihipertensivo, sino ver la verdadera situación. El proceso no es tan mágico y no se cura de un día para el otro. Hay que procesar y evolucionar con el cuadro para que nuestra mente no nos juegue unas malas pasadas. Creo que un poquito hemos visto hoy lo que es medicina integrativa. Recuerden, orgánico, emocional, las emociones, la más intensa, el miedo, y la parte de esa malla energética que todos tenemos, que hay técnicas como para armonizarla. En realidad son los 3 cuerpos que hay que armonizar, el físico, el emocional y el energético. Un abrazo a todos. Ten en cuenta que los contenidos de nuestro programa los podés ver y compartir también a través de Facebook. Allí somos Hablemos de Salud. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79609. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón, 75 años de vida. En Tandil, Farmacia Traverso, perfumería y accesorios, aplicación de inyectables, presión arterial y vacunación materno-infantil. Cuenta DNI, Bolívar, esquina Chile. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero. Vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Hoy iniciamos el programa refiriéndonos a los alimentos ultraprocesados en adultos y niños. Esta charla organizada por la Fundación Centro de Estudios Digestivos. Allí tuvimos la oportunidad de dialogar con las disertantes de esta jornada y queremos compartir con ustedes lo que nos dijeron. Hablamos de alimentos ultraprocesados. ¿Por qué estos alimentos deberían no formar parte de nuestra dieta o por lo menos hacerlo en forma moderada? Bueno, justamente ese es el kit de la cuestión, ¿no? Porque es lo que vamos a hablar un poquito al menos en mi parte de la charla, para no confundir lo que es la complejidad del proceso tecnológico al cual se somete el alimento con el valor nutricional del alimento. Bien, así que ahí vamos a dar una vuelta de tuerca a este concepto digamos que la gente pueda aprender a identificar cuáles son los alimentos ultraprocesados de mala calidad. Bueno, justamente para responder a tu pregunta, asociados por su aporte en azúcar, grasa, sodio, calorías, excesos y demás, a el descontrol alimentario, ¿no es cierto?, al sobrepeso, a la obesidad, a todas las enfermedades metabólicas que lo acompañan, como los niveles de colesterol y triglicéridos elevados, insulinoresistencia, diabetes tipo 2, entre otras, hipertensión arterial y demás. Entonces, la idea es, primero, enseñarle a la gente cuál es la diferencia entre lo que es un proceso y lo que es el valor nutricional del alimento. Después, enseñarle a la gente justamente a identificar estos alimentos ultraprocesados de mala calidad nutricional y darle consejos también para aprender a convivir con ellos para que, si tiene que relacionarse con esos alimentos, lo pueda hacer de una forma segura.
Hablaste de que hay algunos alimentos que son ultraprocesados, pero que además son muy nocivos. ¿Eso quiere decir que hay otros que son menos nocivos? Es decir, que controlándolos los podemos consumir. Bueno, con respecto a la alimentación, siempre tenemos que pensar en una alimentación completa, en donde estén los alimentos básicos que necesitamos para estar sanos, para estar bien, que bueno, lo vamos a conversar en la charla, pero hablamos generalmente de vegetales, de frutas, de carnes, especialmente pescados, huevos, legumbres, semillas, frutos secos, ¿sí? Si esos alimentos están, después hay una parte pequeña que puede ser formada por estos alimentos y bueno, si uno aprende a leer etiquetas, aprende a identificarlos, saber cuáles son los menos peores, por decirlo de alguna manera, bueno, por ahí podemos elegir o mezclarlos con alimentos que son mejores y que quizá el costo en la salud no sea tan grande. Hablamos de este tipo de alimentos y sin lugar a dudas esto nos remite, por ejemplo, a casos como el de la obesidad. ¿Cómo se trabaja entonces y por qué es tan importante el aspecto psicológico en las personas con obesidad? Bueno, como somos una integridad, a la hora de la conducta intervienen varios factores, varias motivaciones. Casi siempre hoy las personas no comen por hambre, sino comen por múltiples razones. Una de ellas son las emocionales. Muchas veces el alimento se usa como descarga emocional, como quitapenas, y de ahí se ve cómo linkean con los ultraprocesados, porque muchas veces lo adictivo tiene que ver con los alimentos, pero también con el momento que está la persona y que usa el alimento justamente para calmarse. Entonces es como un casamiento siniestro, digamos, que está muy bueno desarticular desde las dos áreas, ¿no? Tanto de nutrición como de psicología. Quiere decir que el acompañamiento psicológico cuando hablamos de obesidad y de la relación con la comida es fundamental. Es fundamental porque hay que ver cuáles son los perpetuadores de la obesidad y siempre están, gran parte están internos, ¿no? Son internos. Entonces no sirve, no alcanza con solamente dedicarse a la cuestión de cambio de hábitos alimentarios, sí son fundamentales, a eso hay que complementar qué de mí me lleva a comer, qué de mí me perpetúa el sobrepeso, ¿no? Y eso son preguntas que se contestan en otro ámbito. Así llegamos al final del programa de hoy. Solo nos queda invitarte para volver a vernos la próxima semana porque tendremos muchos más temas de salud para compartir.